Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gascu Profe, en el que vamos a explicar con detalle cómo se utilizan las razones trigonométricas. Esto es la base de todo el tema, ¿de acuerdo? Por lo cual es muy importante que dominéis las 6 razones trigonométricas, como aparecen aquí, lo he puesto de diferentes colores: el seno, el coseno, la tangente, y después sus inversas, que son la cosecante, que es la inversa del seno, la secante, que es la inversa del coseno, y la cotangente, que es la inversa de la tangente. Bueno, pues es muy importante, repito, que entendáis o que sepáis quiénes son el cateto opuesto, el cateto contiguo, etcétera, la hipotenusa, respecto de un ángulo, porque sin esto no vais a poder hacer absolutamente nada en el tema. Por eso le dedico un vídeo específicamente no a hacer ningún cálculo, sino simplemente a que aprendamos quiénes son el cateto opuesto de alfa, el cateto contiguo de alfa, la hipotenusa del triángulo, o si fuese de beta, pues quién es el cateto opuesto a beta, el contiguo a beta y la hipotenusa del triángulo. Bueno, pues nada, lo primero, muy importante, las razones trigonométricas estas es muy importante que todo el mundo entienda que solo se pueden aplicar a triángulos rectángulos. Es decir, aquí tenéis un triángulo rectángulo. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente tiene un ángulo recto. Un ángulo recto simplemente es un ángulo de 90 grados. Y aquí tenéis el ángulo de 90 grados. Si esto no fuera un triángulo rectángulo, por ejemplo, una cosa así, por ejemplo, puede ser un triángulo equilátero, que no tiene ángulos de 90 grados, sino que todos los ángulos son de 60, no podría aplicarle a este triángulo las 6 razones trigonométricas que tenéis aquí. Por lo cual es muy importante que siempre os fijéis que tenéis que tener un ángulo recto, ¿de acuerdo? Aquí, en este caso, se ve claramente que está ahí. Muy bien, una vez que tengamos claro que es un triángulo rectángulo, ya a continuación podríamos aplicar cualquiera de las 6, porque independientemente de la que utilicemos, siempre que lo utilicemos bien, pues los resultados van a ser los mismos. Una cosa también que quería comentaros, por ejemplo, es lo siguiente: si yo tuviese un triángulo, como he dicho antes, de este tipo, por ejemplo, un triángulo como he dicho antes, o como por ejemplo vamos a intentar pintarlo aquí más o menos, un triángulo isósceles. Isósceles era simplemente aquel que tenía dos lados iguales, en este caso es este y este, ¿de acuerdo? Y este de aquí es diferente a los anteriores. Evidentemente no le puedo aplicar la trigonometría porque, repito, no tiene un ángulo recto, pero sí podríamos hacer una cosa, como ya me imagino que habréis aprendido en clase, y es que yo puedo coger ese triángulo y concretamente lo que hago es trazarle la altura, ¿de acuerdo? Es decir, desde arriba del todo hasta no la mitad, sino concretamente la altura es aquella línea que, partiendo de un vértice, corta al lado contrario formando un ángulo de 90 grados. Y evidentemente yo no tendría uno, sino que tendría dos triángulos rectángulos. Y tanto a este que yo tengo aquí, ¿de acuerdo?, como a este que yo tengo aquí, de forma independiente podría aplicarle la trigonometría, ¿de acuerdo? A eso sí, es decir, a este y a este, pero no el triángulo completo, es decir, que habría que partirlo, ¿de acuerdo? Puede ser por la mitad o puede que no, en el caso de un triángulo isósceles es por la mitad. Vale, pues si eso lo tenemos claro, realmente esto es muy sencillo, ¿de acuerdo? Porque las fórmulas que tenéis que utilizar son esas 6, pero básicamente las más importantes son las 3 de arriba, es decir, el seno, coseno y tangente. Las otras 3 realmente las vais a utilizar muy poco. De hecho, vuestra calculadora ni siquiera aparece cosecante, que sería esta de aquí, la secante y la cotangente. Pues nada, vamos a aplicar simplemente las razones trigonométricas a nuestro triángulo. Borro por aquí y comenzamos, ¿vale? Vamos a empezar pues simplemente viendo quién es el seno, quién es el coseno, etcétera. Pues nada, muy importante ahora lo que voy a comentar. El seno, si lo veo aquí, me dice cateto opuesto partido de hipotenusa. Muy bien, hay que fijarse muy claramente a qué ángulo se está refiriendo. En este caso dice que es el seno de alfa, por lo cual alfa es este de aquí. Vale, ¿quién es el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto siempre es el lado que está opuesto al ángulo, es decir, que está enfrente del ángulo. Evidentemente el que está enfrente es este de aquí, por lo tanto, en este caso este de aquí sería, para el ángulo alfa, el cateto opuesto. ¿Vale? Es así de sencillo. Después viene aquí, por ejemplo, en el coseno, el cateto contiguo. ¿Qué es esto de cateto contiguo? Pues evidentemente al ángulo alfa, el cateto contiguo es el cateto que continúa, es decir, no es la hipotenusa ni el opuesto, sino el otro que falta. Es decir, como continúa o está pegado al ángulo, a este lado C le llamaremos cateto contiguo. ¿De acuerdo? Y simplemente el valor que tenga, lo que mida, lo colocaremos en la fórmula. Y evidentemente la hipotenusa es el lado más grande, que en este caso es A. Otra forma de detectarlo, pues siempre la hipotenusa, y borro por aquí, la hipotenusa siempre va a estar enfrente del ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Siempre tendremos aquí la hipotenusa, ¿de acuerdo? En la diagonal, como queráis verlo, pero la mejor forma de detectarlo es el que está enfrente del ángulo de 90 grados, que es la hipotenusa. Por supuesto, en triángulo rectángulo también le podemos aplicar nuestro teorema de Pitágoras, ¿vale? Que sea a cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿de acuerdo? O sea que, como veis,
Podéis utilizar muchas cosas, pero vuelvo a repetirlo siempre y cuando el triángulo sea rectángulo, ¿de acuerdo? Si no, no vale. Pues nada, una vez que tengamos esto, vamos a calcular, bueno, a calcular simplemente, a expresar que sea el seno, la cosecante, etcétera. Pues nada, comenzamos con la primera. Seno de alfa me dice que es igual a cateto opuesto. Repito, ¿quién es el opuesto a alfa? El que está enfrente, que ya hemos dicho antes, que sería B. Pues yo pondría lo que me diría B, partido de la hipotenusa, que en este caso es A. Pues pondríamos A y se acabó, ¿de acuerdo? Seguramente nos darán cuánto vale B, cuánto vale A, podremos calcular alfa o podremos hacer otros cálculos. Pero en este caso, el seno de alfa es igual a B partido de A. Y lo dejaríamos así, ¿de acuerdo? No hacemos nada más. Vamos a lo siguiente, el coseno de alfa es cateto contiguo, el contiguo a alfa, y voy a borrar por aquí para que lo tengáis más claro, lo hemos dicho ya antes y lo vuelvo a repetir, alfa, el contiguo es este de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, el que no es ni el opuesto ni la hipotenusa, ¿de acuerdo? El que continúa con el ángulo, por lo cual sería, si lo pongo de nuevo, simplemente borrando todo esto, me quedaría que el coseno de alfa es igual a cateto contiguo, que es C, partido de la hipotenusa, que evidentemente la hipotenusa siempre va a ser la misma, independientemente del ángulo y del triángulo que tengamos. Ya tenemos el coseno. Seguimos, vámonos a la tangente, que la tenemos ahí al lado. Tangente, una de las que más se utilizan, ¿de acuerdo? Sería el cateto opuesto, que evidentemente a alfa siempre, que sería B, partido del cateto contiguo, que en este caso pues sería C, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos la tangente. Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Ahora después haremos un ejemplo práctico para que lo entendáis mejor. La cosecante, y no confundirla con el coseno, ¿de acuerdo? La cosecante, que es cosec, y siempre acompañando una razón trigonométrica tiene que ir el ángulo. No existe en matemática esto, cosec igual, eso no existe. Tiene que siempre acompañarse del ángulo alfa. Pues nada, la cosecante de alfa, si lo ponemos aquí, sería igual a hipotenusa, que lo hemos dicho antes, siempre tomando de referencia a alfa, que le voy a poner ya un circulito para no borrarlo, la hipotenusa hemos dicho que es A, partido de, en este caso, el cateto opuesto. El cateto opuesto es B, ¿de acuerdo? Como veis, si comparamos el seno y la cosecante, es decir, comparamos estas dos, son la misma fracción, solo que dada la vuelta. Es decir, lo que se llama la inversa. Es decir, que la cosecante es la inversa del seno o que el seno es la inversa de la cosecante, como queráis, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Vale, seguimos. Vamos a la secante, lo pongo aquí. Me dice claramente que es la hipotenusa, que ya lo hemos puesto varias veces, que en este caso sería la letra A, esta de aquí, partido del cateto contiguo, que evidentemente es C, ¿vale? Pues lo pongo aquí. Y evidentemente también, como vemos, el coseno, mejor dicho, y la secante son lo contrario, es decir, la inversa. Aquí pone C partido de A y aquí pone A partido de C, ¿de acuerdo? O sea que la inversa de la secante es el coseno o viceversa. Y evidentemente la que me falta es la inversa de la tangente, que es la cotangente. Que si le echamos un vistazo y borro todo esto, ¿vale? Pues sería la cotangente, sería el cateto contiguo, que en este caso el cateto contiguo alfa sería la letra B, lo pongo aquí, B, partido, en este caso, del cateto opuesto, ¿vale? Perdón. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, se me he colado, afortunadamente me he dado cuenta, lo borro. Cotangente sería igual a cateto contiguo, contiguo alfa, ¿vale? Aquí lo tenemos, C, partido, en este caso, del cateto opuesto, que sería B, ¿de acuerdo? Lo pondremos aquí, como veis, la inversa de la tangente. Y ya tendríamos las 6 razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, es la base de toda la trigonometría, es lo fundamental. Si esto no lo domináis, a partir de ahora no vais a entender nada. Podemos hacer un ejercicio muy sencillito, ¿de acuerdo? Voy a borrar todo esto, voy a ambientarme un triángulo que sea rectángulo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, le vamos a poner a la A, la B y la C, le vamos a poner datos y simplemente pondríamos, por ejemplo, pues a la B, que es el lado más pequeñito, le podemos decir, por ejemplo, que mida pues 3 centímetros, por ejemplo. La C, vamos a suponer que mida 4 y la hipotenusa, que siempre es el lado más grande, pues vamos a suponer que sea 5, ¿de acuerdo? Y aplicamos nuestra formulita, ¿de acuerdo? Pues nada, comenzamos. Le vamos poniendo aquí. Seno de alfa. El seno de alfa pues sería cateto opuesto, que en este caso es 3, partido de hipotenusa, 3/5, ¿de acuerdo? Y lo dejaremos así. No hace falta de momento hacer nada más, ¿vale? Ya más adelante veremos cómo calcularlo, o cómo calcular alfa. El coseno de alfa sería el cateto contiguo, que en este caso sería 4 partido de 5, ¿de acuerdo? Y lo dejamos así, ¿vale? Podéis hacer ya vosotros las demás, ¿vale? Porque ya todo es lo mismo. La tangente es el cateto opuesto, que sería 3, partido del cateto contiguo, que es 4. Recuadrado, ¿de acuerdo? Y las inversas. La cosecante, que lo ponéis en rojo, es la hipotenusa, que es 5, partido del cateto opuesto, que es 3. Subrayo, le pongo una nubecita y las dos que me faltan,
la inversa del coseno, que es la secante, que es, en este caso, la hipotenusa, como ponéis, partido del cateto contiguo, que es 4. Le pongo su nubecita y finalmente la cotangente, ¿vale? Pues sería igual, en este caso, al cateto contiguo, que sería 4, partido del cateto opuesto, que sería 3. ¿De acuerdo? Y ya tendremos las 6 razones trigonométricas. Utilizando cualquiera de las 6, el seno, coseno, tangente, cualquiera, vamos a poder calcular en este caso nuestra incógnita, que va a ser el ángulo alfa, independientemente de la que cojamos, ¿de acuerdo? Vale tanto una como otra. Muy bien, pues así de fácil, ¿de acuerdo? Ahora podemos hacer un pequeño ejercicio también, pero vamos, sin calculadora y sin nada, y simplemente lo que vamos a hacer va a ser coger y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ya no para alfa, sino para beta, ¿de acuerdo? Es decir, aquí en este caso, pues habría que poner, en este ejercicio, habría que poner beta, beta, en todo este caso, ¿de acuerdo? Que yo lo voy a poner abajo, ¿vale? Y lo ponemos simplemente así. Pues nada, sería así, seno de beta. Cuidado porque la referencia cambia, es decir, ahora yo me voy a este de aquí, ¿vale? El cateto opuesto es 4, el cateto contiguo es 3 y la hipotenusa siempre va a ser la misma, que en este caso es 5. Pues nada, me dice cateto opuesto que sería 4 partido de 5. Pues perfecto, ¿de acuerdo? Se deja así, se acabó. Vamos a lo siguiente, el coseno de beta, recordad que siempre tiene que haber un ángulo, es el cateto contiguo a beta, que es 3 partido de la hipotenusa, que es 5. Lo dejamos así mismo, ¿de acuerdo? Y terminamos con las otras 4. La tangente de beta, que es el cateto opuesto a beta, que sería 4, partido del cateto contiguo, que sería 3. Y terminamos, la siguiente, después del seno, vamos a poner su inversa, que es la cosecante de beta, que sería, como ponéis la hipotenusa, que es 5, partido del cateto opuesto, que es 4. Y terminamos las otras dos, la secante de beta, sería igual la hipotenusa, que es 5, partido del cateto contiguo a beta, que sería 3. Y la última de todas, la cotangente de beta, que sería igual a cateto opuesto, perdón, al cateto contiguo a beta, que ya hemos dicho varias veces que es 3, partido del cateto opuesto a beta, que sería 4. Y ya está. Y con esta podríamos calcular cualquiera de las 6 razones trigonométricas, ¿de acuerdo? O mejor dicho, más que las 6, podríamos calcular con cualquiera de ellas cuánto vale el ángulo beta. Igual que antes, ya lo veremos en un próximo vídeo, ¿vale? Para que no sea demasiado largo. Pues nada, la base la tenéis aquí ya, ¿de acuerdo? Ya lo que tenéis que es, sobre todo, aprender. Si tuvieseis que aprender alguna en concreto, habría que aprenderse estas 3 que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Porque es la que, repito, vuestra calculadora os permite, en este caso, utilizar. Pues nada, importantísimo esto, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.